desde que estamos esperando el gran temblor, ¿no? Ándale. Desde que eso, dicen los expertos, los que saben y todo eso, pero uno nunca sabe. No se puede saber. Desde hace 100 años, ¿no? Sí, 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 sí. Y sigue temblando lo normal. Sí, 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 sí. De repente nomás se mueve un poquito más, Así es. pero así los edificios se sienten sabrosos cuando se simbra. Así es. Aquí tiembla muy poco en realidad. Sí, sí, las fallas, no sé para cuándo decían que se iba a separar California ya, ¿no? La falla de San Andrés. La famosa falla de San Andrés. En fin. Sí, en Guadalajara también se siente, pues, no tanto como por acá, pero sí, sí le llega. Cuando se juntan los dos placos. Sí, yo de hecho viví en Guadalajara y no hacía tanto calor cuando yo vivía allá, de, digamos el 89, 96, Ujú. pero ya con tanto automóvil, tanto tanto El pavimento, 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 sí. más población, quema de bosques, ya se hizo muy caliente. Inclusive a veces es más caliente que aquí. Lo que pasa es que pues, el efecto invernadero, ¿verdad? Así es. Hay muchos edificios, inclusive eh, muy desordenado. Fuera del periférico se empezó a desordenar mucho. Yo también vivía allá, pero desde la prepa. ¿Ah, sí? 44 años viví en Guadalajara. Ahorita ya empezamos a rodar por otros lados. Pues así nos lleva la vida, ¿no? Varios, yo soy de Ah, Sinaloa, soy de ¿de Sinaloa, dónde? ¿Eres de Sinaloa? de los Mochis, Sinaloa, y pues bueno. Caray, yo también soy de allá. ¿También eres de allá? ¿No te suena el nombre de Luna? Luna. ¿Eres beisbolista o no eres beisbolista? No, 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 yo siempre he sido más futbolista. Alejandro, buen día, Alejandro. Buen día, yo también soy paisano. También de allá. Ándale, yo soy hijo de Memo Luna. También jugó fútbol un ratito, pero más béisbol. Sí, Bueno, el béisbol me gusta, pero lo practiqué muy poco. Lo que más practiqué fue el, el fútbol. Siempre ha sido mi fútbol y el box. Allá hacen muy, muy beisbolero y muy boxístico. ajá, sí, somos muy peleoneros. No, qué bueno que entramos al redil. Mira, No podíamos andar tirando golpes nomás así porque sí. no, claro que no. Las, lo gritón de uno, en Guadalajara se asustaban mucho. Así es. Decían que si siempre andaba enojado. Sí, decía, ¿no? Siempre que uno, hace mucho, se pensaba que pues uno hablaba como norteño bien golpeado y sí, Ajá. creían que estaba uno enojado. Sí, ajá. Ya con el paso del tiempo, pues uno aprende a modular, ¿no? Sí, lo que pasa es que ya ves que allá las reuniones son todos contra todos, ¿no? Así es. Y todo el mundo tiene su tema hablando y para que te escuches tienes que levantar la voz. Así es, precisamente porque es un fenómeno común. Si alguien habla fuerte, el otro quiere hablar más fuerte y así es por eso que todo el mundo habla golpeado, Sí, sí, sí. pero la Es importancia de la modulación. muy natural. Y lo aprendes en la familia porque
familias muy numerosas en aquellos tiempos. A la hora de la comida, en la cena, todo eso era un relajo. Pero Así sí, es. como dices, todo se aprende uno a moderar en eso. Así es. Pues bueno, vamos a empezar. Ahorita somos 2 personas, conmigo 3. Y déjame compartir la pantalla. Okay. Así mejor porque podemos hacer una dinámica. Ahí están viendo ya la pantalla, ¿verdad? Así es. Ya se ve. Perfecto. Entonces vamos a platicar, vamos a verlo como una plática y bueno, en cuanto tengan alguna duda, alguna pregunta, me pueden interrumpir y lo platicamos, ¿verdad? Antes que nada, ¿por qué elegí el tema de información, ética y responsabilidad social? El tema original, el nombre era periodismo, ética y responsabilidad social. Sin embargo, pues suena más rimbombante información, ética y responsabilidad social porque abarca, digamos, más generalidades. Pero, ¿por qué periodismo y por qué información? Bueno, soy originario de Los Mochis, Sinaloa, pero en mi trayectoria profesional he trabajado para diversos periódicos, medios de comunicación, principalmente periódicos como El Debate de los Mochis, donde ahí fui colaborador como agente libre, trabajé en el 8 Columnas, el desaparecido 8 Columnas de Guadalajara, en el periódico Victoria de Durango, en la ciudad de Durango, que ahora se llama Periódico Victoria, en el periódico Nayarit Opina, en Tepic Nayarit, y ahora, pues ya hace ya 23 años en el periódico Vallarta Opina, que es la misma casa editora de Nayarit Opina, pero yo vivo aquí en Puerto Vallarta en esta ocasión. Entonces, si se dan cuenta, me he enfocado mucho en mi carrera, que yo estudié comunicación, estudié diseño gráfico, ahí terminé mi carrera de diseño gráfico, estudié publicidad y estudié mercadotecnia. Y me he desenvuelto, pues, básicamente en periódicos, ¿no? Ha sido mi especialidad. Sin embargo, creo yo que la información, estamos sufriendo un fenómeno ahorita más reciente, siempre ha sido así, pero más reciente debido a las redes sociales, donde se ha incrementado tanto la manipulación mediática como el uso de información falsa, lo que a final de cuentas pues termina manipulándonos, ¿no? Entonces, para poder manejar información, a mí me hubiera gustado que estuvieran más jóvenes de la universidad porque sería realmente algo interesante para ellos. Pero no deja de ser un ejercicio bastante interesante para todos porque quizá todos tenemos concepciones un poco diferentes o diversas sobre cómo debe ser la información periodística, ¿verdad? Bueno, entonces, partiendo del tema información, ética y responsabilidad social, ¿qué es en sí la información? Bueno, nos dice, si buscamos un concepto, pues es un conjunto organizado de datos para extraer un conocimiento, ¿no? O sea, donde nosotros, la sociedad, como individuos, extraemos conocimiento y, y eso es lo que nos hace tomar decisiones, ¿verdad? Nos permite que resolvamos ciertos problemas y sobre todo cuando lo usamos de manera racional. Vuelvo al mismo tema porque va a ser muy recurrente lo que está sucediendo ahorita en México y en el mundo, donde somos manipulados, siempre hemos sido manipulados, siempre se ha manejado la información como una manera de manipular a la gente, pero ahorita por cuestiones políticas estamos hasta muy polarizados debido a la manipulación de la información, de un lado o de otro lado, ¿verdad? Entonces, la idea es saber cómo nosotros podemos evitar la manipulación tan fácil con la que nos enfrentamos. Bueno, si hablamos un poco de la historia del periodismo, en sí, pues, el periodismo, ¿qué es? El periodismo en sí es recoger los datos que hay en el ambiente, que hay en la sociedad, que hay en tal evento, para transformarlos a un lenguaje que sea entendible para las personas.
Entonces, lo que sucede en el mundo, pues un periodista lo recopila, lo codifica, lo decodifica a un lenguaje más entendible y lo hace llegar a las personas, ¿verdad? Entonces, la mayoría de la gente, la gran mayoría de la gente, ¿qué es lo que hace? Pues la mayoría de la gente recibe la información ya procesada. Entre ese proceso, pues está el punto de vista del mismo periodista. ¿Cuál fue uno de los factores o hitos en la historia para que el periodismo se revolucionara? Antes no podría llamarse periodismo porque no había una formación como tal, pero la invención de la imprenta es un hito o un punto medular en la historia del ser humano para que la información pudiera llegar a más gente. Juan Gutenberg o Johannes Gutenberg fue quien modificó la imprenta. A mí no me gusta utilizar, yo me resisto mucho a utilizar el término inventó la imprenta, porque en términos reales la imprenta había sido inventada mucho tiempo por los chinos incluso, pero de otra manera. Se utilizaban madera, se grababa sobre madera y se prensaban las hojas con las maderas y las tintas y ya tenías una imprenta. La desventaja es que no podías imprimir tanto en serie. Inclusive, por ahí dentro de esos aspectos de manipulación, recuerdo que el presidente mencionó que antes de la llegada de los españoles, en México ya había imprenta, ¿no? Y bueno, como tal, pues inmediatamente hubo gente que puso el grito en el cielo, porque dice, no, ¿cómo crees? Si la inventa se inventó en 1440. En realidad, la imprenta como tal sí se modificó y se conformó en 1940 por Juan Gutenberg por los tipos móviles, pero tanto en México como en Europa ya existían sistemas de impresión, ¿ok? Donde podías imprimir en serie. Lo que hizo Gutenberg fue utilizar una prensa con la que se prensaban las uvas y la modificó de tal manera que le instaló, los tipos son esas cajas donde están las letras, que en ese momento se inventó el tipo móvil. O sea, antes se grababa todo lo que se tenía que hacer, todo lo que se iba a imprimir en un solo bloque de tabla, de madera. Y con Johannes Gutenberg, lo que pasó fue que se inventó los tipos móviles. Cada letra, A, B, C, D, diferente, en una diferente caja, hecha de metal. Normalmente una aleación de plomo y estaño. Y entonces resistía la durabilidad. Para imprimir te daba miles de copias. El primer libro impreso se dice que fue la Biblia. Entonces, con la Biblia se difundieron muchas de las ideas que todavía conocemos que cambiaron también el rumbo de la humanidad. ¿Por qué? Porque hasta antes de la invención de la imprenta, que coincidió también con el descubrimiento o la conquista de América, vivía el mundo, sobre todo Europa, una época muy oscura, que ha sido la más oscura de la historia de la humanidad. Fueron casi 1000 años de oscurantismo, le llamarían los románticos, oscurantismo, que fue la Edad Media. En la Edad Media el conocimiento estaba solamente reservado para las élites, los reyes, principados, los monjes, la iglesia, que inclusive en aquel entonces la iglesia era más poderosa que los mismos reyes. Entonces, como el conocimiento no era general, pues la mayoría de la gente estaba destinado, el populacho, vamos, pues a nacer, crecer y morir pobre, siempre. Por eso las clases sociales estaban muy marcadas. Si alguien nacía pobre, tenía que ser pobre toda la vida. Si alguien nacía hijo de un carpintero, tenía que ser carpintero. Si alguien nacía noble, era noble toda la vida. Entonces, lo que vino a cambiar el conocimiento general fue precisamente la invención de la imprenta de los tipos móviles que generalizó la cultura. Ahora, las diversas formas de pensar se empezaron a dar a conocer por todo el mundo. Después de la invención de la imprenta, que como les comento fue el hito más importante
porque revolucionó todo el pensamiento, se crearon las universidades. Se conquistó, descubrió, como le queramos llamar, América. Y desafortunadamente en América, pues bueno, ya sabemos que los españoles llegaron, trajeron enfermedades y destruyeron una civilización que, de haber sido paralela a la civilización europea, quién sabe en qué niveles estuviéramos, ¿verdad? Es bueno imaginarlo, sobre todo para nosotros los que somos diseñadores, porque de ahí podemos sacar mucha literatura. Mm. ¿Alguien tiene un comentario hasta aquí? No, muy bien, la historia es perfecta. Ahorita no, todo bien. Stephanie, bienvenida. Gracias. Ok. De cualquier manera, este video lo voy a subir para hay algunas cosas que se perdieron. Estábamos hablando de la invención de la imprenta. No sé si escuchaste desde ahí. Escuché desde que ya empezaron a modificar la manera, o sea, que ya empezaron a hacer como tipo letra por letra en metal. Pero si no, si lo sube, mucho mejor para ver desde el principio. Claro. Entonces, les reitero que para mí, esa es la parte medular donde fue el cambio de conciencia del hombre y también de la manera de informarse, porque antes el periodismo antiguo, si es que se le llamaba periodismo, pues los juglares se cantaban sus trovas y hacían relatos y las noticias. Imagínense una persona que atravesara el país para dar una noticia a caballo, cuántos días o cuántas semanas, cuántos meses podía tardar, ¿verdad? Entonces, los escribas amanuenses, los antiguos amanuenses que estaban en los castillos, en las iglesias, eran los que se encargaban de hacer libros. Pero imagínense cuánto se tardaba. No sé si han visto alguna vez algún manuscrito ilustrado, algún manuscrito de esos de pergamino. Pues, imagínense hacer hoja por hoja, ilustrarlos todavía. Pues los libros que se conservan ahorita son libros que son invaluables, porque fueron hechos a mano y tienen parte de la historia, pero parte del pensamiento de aquella época que fue, como les comento, para muchos la época más oscura, porque la humanidad se sumió 1000 años, 1000 años en un oscurantismo que solamente la invención de la imprenta pudo hacer posible. ¿Por qué? Porque se diversificaron todas las ideas, la gente empezó a pensar que no todo giraba alrededor de Dios. Antes las sociedades eran teocéntricas, todo giraba alrededor de Dios. Si tú te caías era porque Dios quiso, Dios te castigó. Si morías pobre era porque así lo quería Dios. Entonces, y si tenías algún tipo de sueño erótico y lo confesabas, pues olvídate, te quemaban porque pues era contrario a los designios de Dios. Si por ahí caía un rayo cerca de ti, te acusaban de hechicería y vámonos, ¿no? A la hoguera. Y confesabas, porque si eras inocente, pues te ahorcaban y tu alma iba al cielo. Y si confesabas culpabilidad, te quemaban para purificar tus pecados, ¿verdad? Y después te cortaban la cabeza. Ese es el barbarismo que existía en aquellas épocas. Por eso cuando dicen que por ahí los de Vox, sobre todo los otros partidos políticos o gente que dice que vino a México, a América, a civilizar, pues para mí están muy equivocados. Aquí había mucha civilización. En los dos lados se hacían cosas bárbaras por cuestiones religiosas, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando sucede la invención de la imprenta, entonces se distribuyen miles de panfletos por todo el mundo, los libros, crean las universidades, surge lo que viene siendo el humanismo y de ahí surge el romanticismo, ¿verdad? El problema que yo le veo es que cuando se empieza a manejar tanta información, se empieza a dar cuenta a las personas, sobre todo las grandes élites del poder de la manipulación. Al manejar información masiva, la mayoría de la gente es como borregos en un corral, o somos como borregos en un corral, que no nos permitimos analizar la información si es cierta o es falsa. Lo que hacemos es simplemente creerlo. A lo mejor porque estamos tan ensimismados trabajando y lo que queremos es llegar a casa a descansar, prender la tele, entonces lo que nos dicen no nos damos cuenta que es pura manipulación y empiezan a transformar nuestra idea y nuestra mente. Entonces, en el periodismo, ¿a qué se refiere la ética? Vamos a hablar de la ética. Los periodistas
empezaron a agruparse y empezar a tratar de buscar la excelencia. La excelencia en el periodismo es manejar con ciertas reglas. Primero fueron reglas no escritas, que ahorita, por ejemplo, alguien dice una mentira y pues no es castigado, ¿verdad? Todavía. Entonces, la ética periodística hace que el periodismo vaya tomando forma como una profesión, porque hay ciertos lineamientos que seguir, por ejemplo, no decir mentiras, no manipular a la gente, no inducir la información a las personas. Hay entrevistadores que muy mañosamente entrevistan a alguien y le inducen la respuesta. Le preguntan, pero le inducen la respuesta. Entonces eso pues no es válido porque carece de sustentabilidad. Es como si agarran a un individuo, lo torturan para que se confiese culpable. Pues bueno, yo he visto videos donde están unos cuates apuntándole con armas largas, como los de Al Qaeda, que llegaran a una televisora, a una agencia de noticias, con armas largas, pues obviamente que pidieron un espacio y se los tuvieron que dar. Hubo ahí una coacción que no pudieron hacerse en ningún lado. Entonces, muchas veces la manipulación no es con armas, sino el pensamiento es un arma muy poderosa. Entonces, cuando no hay esta ética, la gente desconfía. Ahorita vamos a ver un caso específico, pero la gente desconfía del periodismo en general. Es decir, dicen, todos los periodismos son mentirosos. No sé si se han puesto a preguntar, o se han preguntado alguna vez, que cuando hacen alguna encuesta de tipo política, la mayoría de la gente no la cree. Dicen, no, todas las encuestas no sirven, están amañadas. ¿Les ha pasado? Sí. Claro, decirlo. Sí, así es. Claro. No es que las encuestas políticas no sirvan. De hecho, yo tengo años dedicándome a eso. Me dediqué mucho tiempo. Cuando viví en Durango, recorrí todo el estado. Cuando viví en Nayarit, también recorrí casi todo el estado. Y aquí en Jalisco, haciendo estudios de opinión. Me lo encargó tanto Reforma como El Norte, como algún partido político y el mismo periódico donde yo trabajo. Entonces, hay una metodología para aplicarle a las encuestas, una metodología científica. No es nada más hacer preguntas por hacerlas. Hay una metodología para saber en qué universo cuántos cuestionarios aplicar, en dónde aplicar y en cada lugar cuántos cuestionarios. Y luego viene un procesamiento de datos que te arrojan estadísticas, ¿verdad? Ahí en ese tipo de encuestas tú conoces a la gente porque la gente siempre se quiere explayar. Entonces, todos estos años que he hecho encuestas, yo conozco el pensamiento de la gente porque es muy similar en el norte de la República como en el sur de la República, porque son básicamente los mismos problemas que padecen a causa de los gobiernos que hemos tenido. Y que básicamente es la percepción de la inseguridad. Eso no es de ahorita, ¿eh? Si alguien dice, es que ahorita ha aumentado la inseguridad. No, la inseguridad, la percepción de inseguridad, el mexicano la tiene desde hace décadas. Y después pues vienen las cuestiones de económicas, ¿no? Entonces esos dos factores no han cambiado, siguen siendo los mismos, pero al aplicar encuestas reales, me refiero bien aplicadas, el resultado va a ser un resultado real. ¿Qué sucede con el que compra la encuesta? Pues muchas veces la maquilla y da el resultado que él quiere. Entonces por eso la gente desconfía, pero en realidad la encuesta estuvo bien aplicada. O sea, las encuestas no fallan. El margen de error es más o menos 3%. De todas las encuestas que yo he aplicado, ni una sola ha fallado. Ni una sola. Han sido bien diseñadas. El detalle es que se las hemos dado a personas que dicen, vamos perdiendo, pues yo lo voy a poner que vamos ganando. Eso ya es otra cosa, ¿verdad? Y que hace que la gente desconfíe definitivamente de las encuestas, ¿no? Que no debería ser así. Ahora, en el periodismo no todo es información. Cuando lo que comentaba ahorita, cuando se induce a la respuesta, cuando se presiona a alguien, cuando se le paga por conseguir información, pues eso no es válido. No sé si se acuerdan ustedes de que por acá en el Pacífico, hace como 5 años, 4 o 5 años, estaba por llegar un huracán, el más poderoso del Pacífico Meridional, que se llama Patricia. No sé si lo recuerden. Sí. Muy bien, afortunadamente no llegó. Mucha gente hasta se enojó porque no llegó, pero ya ven lo que nos pasó con Nora aquí en Vallarta, que era categoría 1. Bueno, yo recuerdo que una empleada de Televisa
era Televisa, estaba en el malecón. Y bueno, todos estábamos a la expectativa. Yo ya me había encerrado en el baño y dije, bueno, que sea lo que sea, porque yo, como soy de Sinaloa, yo he pasado por 5 huracanes, 6 huracanes contando con el Nora. Entonces, sé de lo que es capaz una tormenta tropical hasta un huracán pasando por el 1, 2, 3, 5. Y aquel huracán venía como categoría 7, por eso todo el mundo estaba, no hay categoría 7, pero estaba con rachas de vientos de casi 500 kilómetros por hora, increíble. Así como representó peligro en cuanto tocó tierra, acá atrás de la sierra, se deshizo, ¿no? Afortunadamente. Pero había una periodista que en el malecón se puso con un ventilador de esos gigantes y le arrojaban agua, ¿no? Y empezaba a transmitir diciendo que ya estaba por llegar el huracán, ya se sentían los efectos cuando no había absolutamente nada. Ni siquiera una brisa, ¿eh? Absolutamente nada. Claro, por allá por Cabo Corrientes, Tomatá, por donde entró el huracán, allá sí causó muchos desastres, mucha inundación, mucha agua, etcétera, etcétera, pero acá no había nada. Afortunadamente, Puerto Vallarta, los que conocemos Puerto Vallarta, no sé si conozcan, es como una boca, una bahía. Entonces, los huracanes casi siempre llegan de allá del sur y por la trayectoria que siguen paralela a la costa y justamente hay donde antes de que, digamos, nos golpeen, nuestra bahía tiene una forma hacia adentro que hace que los huracanes, pues, si siguen derecho, se desvían, ¿no? Se vayan, no se desvían, sino se siguen derecho. Cuando entran por encima de la sierra es cuando nos pegan. Bueno, y es muy raro que nos pegue, por lo general es el agua lo que nos daña. Entonces, esta persona a toda costa trataba de dar a entender que estaba haciendo bien su trabajo y eso es lo que no se vale. Y lo mismo sucede con el periodismo y la política. No se pueden desligar uno de otro. Estamos inmersos en eso y lo vemos. Ustedes consultan cualquier red social y van a ver gente hablando de política a favor, en contra del gobierno. Van a ver los mismos periodistas que antes recibían mucho dinero, pues atacar a este gobierno porque ya no reciben, o los periodistas que están a favor y que están recibiendo dinero, pues hablar abiertamente a favor. Entonces, hay una situación que a la mayoría de los jóvenes los deja como inseguros e indecisos y sin ganas de seguir el periodismo, ¿verdad? La política es muy rara, sobre todo aquí en México. Bueno, en los países tercermundistas los políticos tienen una perspectiva que se llama una perspectiva anamórfica. Cuando uno ve, la perspectiva es ver lo que uno, representar lo que uno ve en la realidad, ¿verdad? Pero la perspectiva anamórfica en el arte, si vemos una pintura, a lo mejor no le hallamos forma, pero si le ponemos una esfera o un cristal o algo, un espejo, refleja cómo es en realidad la figura. Pero la perspectiva que tenemos es anamórfica. Lo mismo pasa con los políticos. La mayoría de los políticos tienen una perspectiva bizarra, diferente de lo que es la realidad de México. La gran mayoría de los políticos están cortados con la misma tijera. No sé si alguien de ustedes me quiera desmentir o me quiere decir que no es así. No. Entonces, su perspectiva es totalmente diferente a lo que nosotros como ciudadanos manejamos. Para ellos, pues si estás en el gobierno, la inseguridad prácticamente no existe, son hechos aislados. Si estás en contra del gobierno, pues el país está en llamas y se lo está llevando pifas, pero cuando eras gobierno, pues eso no pasaba, ¿verdad? Entonces su perspectiva es diferente a la que nosotros los ciudadanos vemos normalmente. La política debería de ser un agente de cambio y el periodismo debería de ayudarlo. El periodismo debería de ayudar a la política para que se llevara a cabo esa gestión de todos los proyectos que hay que hacer para beneficio de una comunidad. El problema es cuando la línea editorial se compromete por oscuros compromisos con los políticos. Decía López Portillo. ¿Se acuerdan de López Portillo? Stephanie, yo creo que tú estás muy jovencita para acordarte, ¿verdad? Sí, pero pues he escuchado. José López Portillo, le decían José López Portillo, el que defendió el peso como un perro, que fue uno de los peores presidentes que ha tenido México. Si ustedes creen que López Obrador es el peor, López Portillo le dice hola, o sea, eso es... Le enseña los pasos.
Sí, sí, sí. Entonces, la peor crisis que hemos vivido la vivimos con López Portillo y con Salinas de Gortari. Entonces, él decía, yo no pago para que me peguen. De ahí se inventó, creo que con Díaz Ordaz, otro expresidente, el término chayote. El término chayote, sí saben lo que es el chayote, ¿verdad? Sí. ¿Tú, Stephanie? Sí, Estefanía. Ok. El término chayote, digamos que surgió porque a los que acompañaban a la gira de este presidente, creo que era Díaz Ordaz, obviamente por estar cubriendo sus noticias, pues se les pagaba. Creo que los primeros pagos se le hicieron, digamos que a la sombra o a un lado de una de esas enredaderas, de unos plantes de chayote. Por eso de ahí surgió el término chayote, es una de las versiones. Entonces, pues dicen, ahí te va tu chayote. Entonces, las líneas editoriales de televisoras como Televisa, como TV Azteca, como históricamente han sido comprometidas al gobierno en turno. ¿Por qué? Porque pues, pagan miles de millones de pesos. ¿Quién va a decir? Yo que tengo trabajando en periódicos casi 30 años, pues lo conozco, ¿no? Sé cuáles son las líneas editoriales. La línea editorial es la orientación que le dan a sus publicaciones. Por ejemplo, Reforma, el periódico es un periódico nacional, su línea editorial es anti-4T y anti-peje. Es decir, todo lo que diga va a ser en contra de él. Por eso mucha gente no cree en Reforma porque pues dice, oye, ¿cómo es posible que todo sea en contra y no haya nada bueno? O lo poco bueno no lo dice o lo tergiversa. Esa es una línea editorial. Nosotros alguna vez aquí en Vallarta Opina fuimos Milenio, entonces son líneas editoriales de derecha. Odian todo lo que es izquierda y no les importa mentir, desafortunadamente. Y del otro lado también los hay. ¿Cuál es la responsabilidad del periodista o del comunicador en general? Bueno, hay una responsabilidad social, porque somos, como comunicadores, somos intermediarios de la realidad. Nosotros que nos dedicamos a eso tenemos la obligación, obviamente, de codificar esa información para dársela a entender al público y que pueda prepararse para cualquier situación. Tenemos ese compromiso con la sociedad. Yo como comunicador, como diseñador, para mí sería una pena que me dijeran mentiroso por los valores que me inculcaron de mi casa, ¿no? Desde niño. A ver, si se va volvemos a entrar, ¿verdad? Porque dice running out of time. ah, sí, al mismo enlace, ¿verdad? Sí, Ah, ok. ya cortaron. Ya le di upgrade, me imagino yo que es como que para actualizar. Ok, si se llega a cortar o algo, entramos nuevamente, ¿ok? Ok. Bueno, Sí. entonces, el poder de la palabra, el poder del periodismo, el poder de la comunicación es inmenso. ¿Por qué? Imagínense todos los problemas que hay en estos tiempos, y lo voy a decir así porque es muy fuerte, pero así es, las cuestiones de la pedofilia. ¿Por qué los niños son seducidos por adultos? Porque tienen el poder del convencimiento y de la palabra y cometen delitos gracias a ello. Entonces, la mente de un niño es como una esponja. El niño no está capacitado, por eso para la ley son incapaces, están incapacitados para entender la realidad. Entonces son muy fácilmente manipulables. La sociedad en sí nos han tratado como niños. Por ahí, más adelante, no sé si han escuchado hablar a Noam Chomsky, de Noam Chomsky. Bueno, Ok, Noam Chomsky bueno, ahorita hablamos un poquito de él, pero una de sus obras, les voy a recomendar que lo busquen, son 10 estrategias de manipulación mediática. Entonces, cada estrategia va dirigida a causar un efecto. Aquí viene precisamente. Las estrategias de manipulación de Noam Chomsky. Mire, Noam Chomsky es un lingüista que es muy famoso. Entonces, él hizo un ensayo a través de su experiencia sobre las estrategias de manipulación que utilizan los gobiernos a través de los medios de comunicación. ¿Por qué? Bueno, sabemos que existen élites que tienen ciertos intereses y para eso manipulan. La ideología de género es uno de ellos. Pero la ideología de género, pues,
la manipulan a través de gobiernos, a través de medios de comunicación, etcétera, etcétera. Eso ya es otro tema, a lo mejor después doy una conferencia sobre eso. Pero él dice que, por ejemplo, la número 1 sería la estrategia de la distracción. El elemento primordial de control social es la estrategia de la distracción, que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes. Fíjense ahí, desviar la atención del público de los problemas importantes. Entonces, ¿qué pasa en México? Porque estamos en México, ¿no? ¿Qué sucede en México? Pues hay una crisis importante de seguridad, pero todo el mundo está hablando de que si se va a rifar o no se va a rifar el avión. Se habla que ofendieron a la primera dama. Se habla de muchas otras cosas que nos distraen del problema de la inseguridad. Y los medios de comunicación manipulan a la audiencia distrayendo. Otra estrategia sería crear problemas y después ofrecer soluciones. Yo recuerdo cuando se cayeron las Torres Gemelas, que antes de esa historia de las Torres Gemelas, pues Estados Unidos pues tenía pleito con Irak, ¿no? Ya saben, pleito de siempre. Y pues no había manera de ir por los recursos porque no había una justificación. Curiosamente, cuando se caen las Torres Gemelas, George Bush, en aquel momento que era el presidente de Estados Unidos, acusa a Irak de tener armas de destrucción masiva, por lo tanto lo invade, aunque visitadores de la ONU y periodistas y etcétera, etcétera, nunca encontraron armas de destrucción masiva. Bueno, invadieron, destruyeron ese país y se quedaron con los recursos, que eso es lo que normalmente hace Estados Unidos y las grandes potencias. Pero ¿cuál es la solución cuando te crean un problema de ese tipo? Es, me vas a necesitar, yo te voy a apoyar, yo voy a acabar con los malos, yo voy a acabar con los terroristas. Entonces la gente que dice, sí, por favor, acaba con los terroristas, porque ellos son los malos y nos van a matar. Y nosotros queremos vivir en este país de libertades y no queremos que vengan, gobierno, haz lo que tengas que hacer. Sí vemos más o menos por dónde ha ido la situación, ¿verdad? La otra estrategia es la de la gradualidad. Para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta aplicarla gradualmente a cuentagotas por años consecutivos. ¿Qué pasó con los gasolinazos? Cuando dijeron, vamos a aumentar la gasolina, pues ni modo, vamos a tener que aplicar gasolinazos poquito a poquito para que no lo resientan. Gracias a la reforma energética, pues van a bajar el precio de los combustibles y bla, 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 bla. Ya se saben todo el chorro mareador, ¿no? Pero poquito a poquito, como dirían los jóvenes, nos fueron sometiendo. Los aumentos a impuestos, los aumentos a los energéticos, gradualmente hacen que no te pegue tanto. ¿Qué harías tú, por ejemplo, si la gasolina se fuera a 40 pesos? Saldrías a protestar, ¿verdad? Sí. Eso es lo que pasa. Ellos gradualmente van manejando como estrategia esos aumentos o lo que ha ido pasando en el Senado, por ejemplo, ir legalizando ciertas cosas con iniciativas, con leyes, poquito, para que llegue el momento, uno ya ni lo sienta, pero ya está, ¿no? Ya está la situación. La otra estrategia es la estrategia de diferir. Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es la de presentarla como dolorosa y necesaria, obteniendo la aceptación pública en el momento. ¿Cuántas veces? Bueno, Peña Nieto creo que les preguntó, ¿no? O nos preguntó, ¿y ustedes qué harían? Cuando toman decisiones que nos van a afectar, pero dice, pues nos vamos a tener, desde que yo tengo uso de razón, siempre los gobiernos dicen, el gobernante en turno, nos vamos a tener que apretar el cinturón. Y dicen, nos vamos a tener que apretar el cinturón, cuando en realidad el cinturón se lo aprietan al más pobre. ¿Por qué? Porque si a un empresario le suben la gasolina, pues lo transmite al precio del producto. El consumidor final pues, no tiene para dónde hacerse, porque al tener el mismo salario, la inflación aumenta, y al aumentar la inflación, el poder adquisitivo baja. Por lo tanto, baja el poder adquisitivo porque tiene que comprar todo muy caro. Sube la gasolina y ya sabemos que sube todo, ¿verdad?
La otra estrategia, dirigirse al público como criaturas de poca edad. Es lo que les comentaba. Nos tratan como niños. Cuando dijo el presidente fuchicaca o no sé qué otras cosas, ¿no? Tratándonos como niños o como menores de edad o como retrasados, ¿no? Pero eso lo han hecho todos. Todos. El mismo Felipe Calderón, cuando asesinaron a unos estudiantes en Villas de Salvácar, allá en Chihuahua, que todos a luces era un comando que asesinó y mató a estudiantes, quizás se confundieron según esto, pero el mismo Calderón decía que eran criminales, pues, que merecían morir. No lo dijo tal cual, pero pues, así lo quería dar a entender, como si nosotros no tuviéramos acceso a la información o a otra información, ¿no? Entonces, tratarte como niño, como incapacitado, como menor de edad, diciéndote, cuchicaca, etcétera, etcétera. O sea, esas cosas son cuestiones, no porque le salga, no porque sea algo improvisado, no, es una estrategia. Son estrategias. Me acuerdo de un gobernador de Jalisco, Ajá. el que le daba asquito. Sí, también, que decía que, sí, aquel que le mentó la madre, aquel que no estuviera de acuerdo con el donativo para Así es, la iglesia, bueno, sí. tristemente célebre. Sí, bárbaros nuestros gobernantes, ¿verdad? Bueno, utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. Hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar un cortocircuito en el análisis racional y finalmente el sentido crítico de los individuos. Te llegan por las emociones. Acuérdense que está el Teletón. ¿Qué pasa con el Teletón? Nosotros no tenemos para comer, pero ahí estamos donando, ¿verdad? El Teletón, ¿en qué te ha manipulado? Yo no sé si sea bueno o sea malo, pero ¿qué te ha manipulado? Tú donas y Televisa, que es una empresa que factura miles y miles de millones de pesos, o antes facturaban al mes miles de millones de pesos, por los impuestos se los pagábamos nosotros. ¿Qué sucede con los Oxxos? Tú cuando redondeas, te aseguras de que ese redondeo, esos 50 centavos o 3, 4 centavos, lo que sea, te aseguras de que vaya se entregue a la institución de beneficencia para el que va destinado, ¿verdad que no? No. Te dicen, redondeas porque va destinado a tal asociación.